Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes, conocido por el pastor Johnny Zelaya. Es un privilegio para mí poderme dirigir a todos ustedes en nuestra clase virtual de este día, lección número 9 de la carta a los Romanos. Gloria al Señor, estamos avanzando en el estudio de la carta a los Romanos. Para ello, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta preciosa tarde. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este instituto bíblico. Señor, sabemos que el enemigo está en contra de que podamos enseñar la sana doctrina de tu palabra. Queremos pedirte que en esta tarde tú nos ayudes, tú nos des claridad y que podamos, Señor, ser fieles a lo que el Evangelio es y también ser claros a lo que el Evangelio no es. Así que, Señor, gracias por darnos la bendición de estar reunidos en esta mesa virtual de este día. Te pido que me dé las palabras adecuadas y a mis hermanos les des, Señor, fortaleza mental, espiritual, para poder discernir todas estas cosas de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué importante es presentar un evangelio claro. Quiero decirles que la intención de esta sección no es criticar, sino más bien desafiar nuestro pensamiento. En esta sección, hermanos, se presenta con la confianza de que como cristianos todos queremos ser claros y fieles con el mensaje más importante sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la vida de las personas está en juego. Si ellos escuchan un evangelio falso, no claro, no van a ser salvos. Muchos de nosotros fuimos salvos a pesar de presentaciones poco claras del evangelio. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros presentemos el evangelio claro y también presentemos la poca claridad que hay en, en las presentaciones del evangelio que se oyen ahora. Por ejemplo, hay gente que confunde, hermanos. Nosotros deberíamos de presentar el mensaje del evangelio claramente como sea posible, tan claramente como sea posible. Y cuando hablo de claridad, hermanos, cuando hablo de claridad, quiero llevarlos a 1 Corintios 14, 7 y 8. Hermana Sonia, ¿puede leernos 1 Corintios 14, 7 y 8? Sí, hermano, ahorita lo busco. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren destinación de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si no se diera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Me entiende?
O sea, que como queriendo decir Pablo que hay que ser claros, ¿ya? De manera similar, Pablo también en Efesios 6, 19 y 20 dijo unas palabras. Hermano Cristian, Efesios 6, 19 y 20. Amén, hermano. Permítame. Efesios 6, 19 al 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Muy bien. Pablo habló del evangelio como debería de hablar, con denuedo, con claridad. Bien, hermano Walter, Hechos 18, verso 25 y 26. Hechos 18, 25 y 26. Anoten estos versículos al margen. Bien. ¿Puede, hermano Walter? Muy bien. Hermano Cristian, por favor. Amén, hermano, permítame. Hechos 18. ¿Puede, hermano? Ok. Si me puede recordar, hermano, Hechos 18, ¿qué versículos? 25 y 26. Amén. Aquí lo tengo. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Muy bien. Priscila y Aquila vieron un gran potencial en Apolo, pero hermanos, ellos lo escucharon y algo no andaba bien, algo no era claro. Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, con esto en mente, eh, sabemos, hermanos, qué importante es que nosotros definamos qué no debo hacer para ser salvo, primera parte. Y vamos a exponer las respuestas falsas al Evangelio. Pero antes de exponer las respuestas falsas, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Anoten, por favor, Salmo 19:7. Hermano Cristian, me lo lee. Salmo 19:7. Amén, hermano. Permítame. Salmo 19:7. Sí, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. muy bien. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando de la palabra de Dios. Es perfecta. ¿Ya? Hace sabio al sencillo. Muy bien. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Cuando la Biblia habla, hermanos, de enseñar, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, quiere decir que ella nos está instruyendo, hay instrucción de lo que es justo, bueno y correcto. O sea, esa es la palabra enseñar.
que hay una instrucción de lo que es justo, bueno y correcto. No solamente nos enseña, sino que también redarguye. Es instrucción en lo que no está bien. Nos instruye la palabra de Dios en lo que no está bien. En tercer lugar, dice corregir, hermano, es instrucción en cómo hacerlo bien. Nos corrige cómo hacer bien las cosas y nos corrige. Y por último dice instruir. Hay instrucción en cómo preservar lo bueno. Cómo preservar lo bueno. Entonces, hermano, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, si ustedes ven aquí, la palabra, hay un tema que utilizan los buenos predicadores, la suficiencia de las escrituras. Y es cierto, las escrituras son suficientes para la salvación, para la justificación. Las escrituras son suficientes para la santificación. ¿Me entiende? Las escrituras son suficientes para la glorificación. La suficiencia de las escrituras. Muy bien. Entonces, si vamos a estudiar las escrituras, hermano, en las reglas de interpretación, vamos a estudiar posteriormente las 4C del estudio bíblico. Las 4C del estudio bíblico. La primera C se llama contexto. Cada versículo de la Biblia se encuentra en un contexto en particular. Un versículo tiene que ser entendido en relación a todo el pasaje. ¿Me entiende? Vaya, le voy a poner un ejemplo, solo para que usted me entienda. Los testigos de Jehová agarran un versículo de la Biblia y lo agarran de una manera aislada. ¿Me están escuchando, hermano? De una manera aislada. Voy a exponerle cuál versículo utilizan ellos de una manera aislada. Colosenses 1:15. Hermano Cristian, me lo va a leer, por favor. Colosenses 1:15. Pónganlo al margen ahí, ¿verdad? Pónganlo al margen. Voy a Amén. explicar lo que los testigos de Jehová enseñan con respecto a Jesucristo, porque toman el versículo de una manera aislada. Colosenses 1:15. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien. Entonces vienen los testigos y dicen que Jesucristo fue creado. Es el primero de toda la creación. ¿Escucharon? Ellos lo toman aislado. No toman en cuenta lo anterior al versículo y lo posterior al versículo. ¿Me entiende? Ahora, vamos a analizar este versículo. Él es el primogénito de toda de la creación. La palabra primogénito, hermanos, tiene dos significados. Y vamos a ver a qué significado se refiere aquí la palabra primogénito. ¿Verdad? Bueno, veamos Primera Crónica 5:1. Por favor, hermano Cristian me lo va a leer. Primera Crónica 5:1. Vamos a ver aquí qué pasaba. Amén. Primera de Crónicas 5:1. Ujú. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien. Hablando así, el primero que nació de los hijos de Israel o de Jacob era Rubén, era el primogénito. ¿Ya? El primero nacido. Pero aquí, hermano, no está hablando la Biblia
de que la primogenitura aquí no está hablando de el primero nacido, sino está hablando el primero en posición. No sé si me entienden. El primero en posición. ¿Quién tomó, hermano, la posición de primero? Pues José. Como Rubén violó el hecho de su padre, los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José y fue contado como primogénito. Entonces, la palabra primogénito tiene que ver con posición. En otras palabras, Jesucristo toma la posición de primero en la creación. ¿Me explico? ¿Me explico, hermano? Jerárquicamente, él ocupa la posición de primero como autoridad sobre toda la creación. Él está por sobre toda la creación. ¿Entiendes? En la Biblia vamos a encontrar la palabra preeminencia. O sea que Jesucristo ocupa el primer lugar o rango en todas las cosas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la semejanza del original, el que ocupa la posición de primero en la creación. Si ustedes ven el versículo 16, hermano Cristian, Colosenses 1:16, veamos qué Amén. dice ahí la Biblia. ¿Qué dice la Biblia ahí? Amén, hermano. Permítame aquí. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Siga. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. En todo él va a ocupar, él ocupa el primer lugar. ¿Me explico? Entonces tenemos que tomar en cuenta el el contexto del pasaje, para no equivocarnos. Por eso es que hay tantas interpretaciones, hermanos, y tantas enseñanzas falsas, hermanos, tantos evangelios falsos, porque la gente no toma en cuenta el contexto. ¿Quién es el autor del libro? ¿A quién les escribe? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuándo fue escrito? Su estilo, si es literario, su significado, desde dónde fue escrito, con qué propósito. Entonces, la primera C del estudio bíblico es el contexto. Acuérdense, hermano. Número 2, contenido. Contenido. Un estudio minucioso de su contenido. Los verbos, los sustantivos, las preposiciones, las palabras. ¿Me explico? Contexto, contenido. ¿Ya? Muy bien. Y compare, compare, compare. Bien, hermano Cristian, vámonos a Apocalipsis 12. Amén, hermano. ¿Están aprendiendo, hermano? Amén. ¿Están aprendiendo? Yo espero que estén aprendiendo. Vamos a comparar, vamos ahorita a comparar para llegar a una conclusión correcta en las interpretaciones. Apocalipsis 12. Ya Sí, estoy acá. verso 1. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Muy bien, bien. Vi que hace años el pastor Roxer hizo una pregunta. ¿Quién es esta mujer? Y empezaron todos a decir, unos dicen que es María, otros dicen, bueno, y empezaron a mencionar un montón de cosas.
Y entonces, ¿y cómo interpretamos este pasaje? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Quién es la mujer? Las 11 estrellas, el sol, la luna. Es una señal en el cielo. Y yo, hermanos, me acordé de un pasaje, sinceramente se lo digo, yo me acordé de un pasaje en Génesis 37. Quiero que lo busquen, por favor. Génesis 37, hermano Cristian. Vamos a leer del verso 9. Amén, hermano. Génesis 37. Vamos a 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bien. Entonces, y yo le dije al pastor Roxer, Génesis 37, le dije. Amén, dijo él así, ¿vea? Porque yo estaba comparando escritura con escritura. Comparé Apocalipsis 12 con Génesis 37, 9. ¿Oyeron? Bien, la pregunta es esto. ¿Quién es el sol? Vamos a ver, hermanos, ayúdenme. José soñó un sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Quiénes son? Va, Jacob. lea, hermano Cristian, la Biblia que nos diga. Sí. Lea el verso 10, 37, 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Fue cierto eso, hermano? Sí, Amén. sí, se postraron ante él. Correcto, él fue el primero allá. En Egipto, fue uno de en la posición que tenía, hermano, una posición privilegiada. ¿Me entiende? Las 4 C del estudio bíblico: contexto, contenido, las palabras, en qué tiempo, en qué modo, compare, ¿verdad? Y por último, concluya, concluya, ¿verdad? A veces uno dice que es por la fe sola en Cristo y la gente le aumenta otras cosas, hermano. Bueno, ahora, hermanos, en el estudio anterior observamos que las escrituras enseñan que la única respuesta requerida del hombre para recibir la salvación es la fe sola en Cristo y en su obra completa en la cruz del Calvario. Y esto, hermanos, que estoy diciendo es abundantemente claro en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y no solamente en pasajes del Antiguo Testamento, también en pasajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, a pesar de que este abundante testimonio, el corazón orgulloso del hombre siempre intenta agregar otras condiciones al Evangelio. ¿Me entiende? Dios nos ha encomendado el gran privilegio, hermanos, de ser administradores del ministerio del Evangelio. Debemos de ser fieles a Dios cuando proclamamos el mensaje del Evangelio. No debemos de confundir a la gente presentando el Evangelio de la gracia en una manera incorrecta. En vez de esto, debemos presentar el mensaje del Evangelio en una manera fiel, correcta y con mucha pasión en un mundo perdido, en un mundo moribundo. Hermanos, nuestra intención en esta lección no es criticar, sino ser fieles a Dios. ¿Me entienden? Por esta razón es que estamos dedicando los próximos 2 estudios al tema: ¿qué debo hacer para ser salvo y qué no debo hacer para ser salvo? Y en estos estudios consideramos varias respuestas equivocadas de la gente al Evangelio, que son muy comunes hoy en día, hermanos. Mire, no es nuestra intención ser demasiado críticos o decir que tratamos de ser, hermanos, o decir que
decir tratamos de ser fieles a su palabra por medio de la gracia de Dios. Hermano, bueno, veamos la condición para recibir la salvación. ¿Cuál es la condición bíblica para ser salvo? Bueno, eso se lo dijo al carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. No solamente esto, también Juan 20:31, pero si estas se han escrito, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué tremendo, hermano. Pero ¿saben qué? Sabemos, según 2 Corintios 4:3 y 4, que el deseo de Satanás es cegar la mente de los inconversos al mensaje del Evangelio. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Hermano Cristian, léalo. Amén, hermano. Permítame aquí. Léalo desde el versículo 3. 3, ok. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Saben que uno de los métodos que Satanás utiliza en esta batalla espiritual es propagar evangelio falsificado. Puede ser que se vean algunas verdades en el mensaje que escuchamos, pero cuando tiene que ver con la pregunta crucial, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay mucha confusión, hermano. Porque, hermanos, por eso necesitamos mostrar cómo uno no es salvo. Porque estamos en una batalla espiritual. Necesitamos ser estudiantes diligentes de las Escrituras para que presentemos confiadamente al Señor un evangelio fiel a su palabra. Al margen pongan Gálatas 1:8 y 9, por favor. Gálatas 1:8 y 9, hermano Cristian. Amén, hermano. Permítame aquí. Vamos a Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es serio, ¿verdad, hermano? Amén. Es serio cuando presentamos un evangelio falso, cuando presentamos las condiciones falsas para el evangelio. Dios nos ha dado claramente la respuesta correcta al evangelio. Pero desafortunadamente muchas personas agregan su sabiduría humana. Cuando digo sabiduría humana, me estoy refiriendo a inventos humanos. Por ejemplo, por años hemos escuchado, acepte a Cristo, acepta a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo. Pregunta, ¿dónde está en la Biblia acepte a Cristo? Si usted quiere ser salvo, haga la oración del pecador. Señor Jesús, te recibo hoy, te recibo. ¿A dónde está en la Biblia que debe de hacer la oración del pecador, el inconverso? ¿A dónde? ¿Le puedo decir a dónde, hermano? Después de los mapas. Después de los mapas está, no está en la Biblia. Está después de los mapas. Es importante que nos demos cuenta de las respuestas equivocadas, porque muchas de las personas con quienes hablamos se confunden con estas ideas sutiles. Mire, cuando explicamos a la gente no solamente cómo son salvos,
sino cómo no son salvos, hermanos, eso es bien bíblico. ¿Me entienden? Aquí vemos, según este cuadro que tenemos acá, hermanos, cómo ser salvo y cómo no ser salvo. ¿Me entienden? Vaya, hermano Cristian, por favor, me ayuda ahí a leerlo todo. Amén. ¿Cómo ser salvo? En él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo no ser salvo? Hechos 13:19. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Cómo ser salvo? Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Cómo no ser salvo? Sin las obras de la ley. ¿Cómo ser salvo? Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo no ser salvo? Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. ¿Cómo no ser salvo? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Siga. ¿Cómo ser salvo? Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo no ser salvo? No por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Cómo no ser salvo? No conforme a nuestras obras. ¿Cómo ser salvo? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo no ser salvo? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia por nosotros, que nosotros, mejor dicho, hubiéramos hecho. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver las confusiones, ¿verdad? La primera, creer y ser bautizado, ¿verdad? ¿Quiénes creen en la regeneración del bautismo hoy en día? Bueno, esta es la creencia que el bautismo en agua tiene la gracia salvadora. La mayoría de las denominaciones principales, católica, romana, luterana, Iglesia de Cristo, creen que el bautismo salva. Los católicos creen que el bautismo infantil es importante. ¿Ya? Y así también muchas iglesias pentecostales, carismáticas, Iglesia de Cristo, creen que el bautismo salva. El bautismo en agua. Ustedes saben que el bautismo en agua es un rito. Es un rito que debe de venir después de la realidad de que ya somos salvos. O sea, el bautismo en agua, hermanos, es para creyentes, no para inconversos. ¿Me entiende? El agua no tiene ningún poder regenerador. Metemos un caballo al agua, ¿qué va a salir? Va a salir un caballo mojado. ¿Oyeron? Sí, hermano. Va a salir un caballo mojado, ¿verdad? Bueno, veamos, antes de pasar aquí, veamos Primera Corintios 1:17. Por favor, hermano Cristian. Primera Corintios 1:17. Amén, hermano.
1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, Pablo fue bien claro a los corintios que Dios no lo envió a bautizar. Los inconversos no necesitan estar escuchando sobre el bautismo en agua. Hermanos, no, no. Quienes necesitan escuchar, hermanos, del bautismo en agua son los que ya son salvos, los que ya son creyentes, los que ya son hijos de Dios, ¿verdad? Pero un inconverso no. Pablo dijo bien claro, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es el evangelio lo que las personas necesitan oír. Es el evangelio. Vamos a la clarificación. Por favor, hermano Cristian, lea la clarificación. Amén. Clarificación. El bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes y no es el medio para salvación para los inconversos. Hechos 8:26 al 40, 10:43 al 48. Bien. En Hechos 8, Felipe fue llevado de manera sobrenatural a un hombre de Etiopía. Este hombre, mientras viajaba en su carruaje, iba leyendo Isaías 53. ¿Oyeron? Y le pidió una explicación a Felipe. Después de la conversación sobre la obra de Cristo en la cruz, tal como fue predicado por Isaías, es evidente, hermanos, que el etíope creyó. Veamos el pasaje. Léalo, hermano Cristian, por favor. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí va. Amén. Siga. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien. Observen aquí, hermano.
¿Cuál es la condición para ser bautizado? Creer en Jesucristo. Sí, sí, correcto. Sí. Él pregunta anteriormente, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que hay agua, ¿qué impide? Y le dice el Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, entonces, creer es el requisito para ser bautizado. Pero en las iglesias ponen un montón de condiciones para ser bautizado. O sea, hay más condiciones para ser miembro de la iglesia que para ir al cielo, hermano. Para ir al cielo es creer en el Señor Jesucristo. Pero para entrar a la iglesia, ser bautizado y tener privilegios, hay un montón de condiciones que le ponen a la gente. Tenés que dejar esto, esto y esto y esto. Hay un montón de cosas, hermano. Pero no, la única condición que aquí se ve es si crees. Y el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, la misma condición para recibir la salvación que vemos enseñada en toda la Biblia, que fue la misma condición para ser bautizado. Si ya creyó la persona, entonces sí puede ser bautizada. El bautismo en agua es para creyentes en Cristo, los que ya han sido salvos. No es una condición para recibir la salvación, hermano. ¿Me entiende? Muy bien, vamos a ver el otro ejemplo. Hermano Cristian, léalo. 43 al Amén, 48. amén, hermano. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien. La declaración de Pedro acerca de la condición para el perdón de los pecados es muy claro en el versículo 43. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La condición para recibir el perdón de los pecados es que hayan creído en Jesucristo. ¿Ya? Y aquellos que creyeron también recibieron el Espíritu Santo. Versículo 44. ¿Ya? Ahí dice. ¿Ya? Y hablaron en lengua. Su bautismo en agua vino después de que fueron salvos por la gracia de Dios. Y ese bautismo en agua fue como testimonio público de su salvación. Pregunta: ¿por qué es significativo que Juan no haya incluido en sus escritos el bautismo? Hermanos, Juan no habló del bautismo en agua, no habló, no habló. Eh, Porque, hermanos, el propósito del libro de Juan es para que los lectores puedan recibir la vida eterna por fe en Jesucristo. Si el bautismo hubiese sido un requisito para recibir la vida eterna, entonces es obvio que Juan lo hubiera requerido. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, el propósito del libro de Juan es que los lectores puedan recibir la vida eterna por fe sola en Cristo solamente. Muy bien. Es un testimonio público. Aquí estamos como predicando el evangelio también. Crucificado con él, sepultado con él, resucitado con él. ¿Ya? Estamos presentando el evangelio, estamos presentando ahí como un símbolo de lo que, del evangelio, hermano. Segunda confusión.
Creer y guardar los 10 mandamientos. Muy bien. Esta es una creencia común hoy en día. Sí, hermano. Evidentemente, la mayoría de los católicos, los luteranos, los metodistas, por qué no decir iglesias evangélicas, creen esto hoy en día. Aunque la mayoría ni siquiera puede recordar cuáles son los 10 mandamientos. Yo se los preguntara, no me los dicen. ¿Vea? Acuérdense que vimos el propósito de la ley, ¿va? Nadie puede guardar los 10 mandamientos. Pero hay gente, la gente que insiste en que hay que acercarse a Dios basado en la obediencia a la ley, ¿verdad? Hermanos, clarificación. Hermano Cristian, la clarificación, por favor. Amén, hermano. Clarificación. Aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos de nuestros pecados. Romanos 3, 19, 20, Gálatas 3, 24 al 25. Bien. Ya la ley puede mostrarnos que somos pecadores, pero no puede salvarnos de nuestros pecados. ¿Verdad? Veámoslo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está bien claro, hermano. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. Gálatas 3, 24, 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor de la ley. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos la santidad de Dios, número uno. Mostrarnos que somos pecadores, número dos. Ese es el propósito de la ley. Cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. Confusión 3. Hermanos, la confusión 3. Creer y confesar tus pecados. Mire, hermano, hay que confesar los pecados. ¿Me entiende? ¿Quién enseña que los inconversos necesitan confesar sus pecados para ser salvos? Bueno, esto es muy común entre los evangélicos que no entienden el evangelio. Y muchos usan 1 Juan 1:9 como un versículo para la salvación. Hermanos, lo enseñan mucho los católicos también. Las denominaciones, ¿ya? Eh, óigame bien. Clarificación, hermano Cristian. Amén, hermano. La confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. Primera de Juan 1, 3 al 10. Muy bien. Vamos a leerlo. Hay que leerlo, hermano Cristian. Amén, hermano. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien. Si hacemos un análisis hacemos una observación al pasaje, ¿de qué habla el pasaje? ¿Habla de salvación o habla de comunión? ¿De qué habla? Comunión, Muy bien. Aquí ven, mire, comunión. ¿Ve? segundo Sí, tiempo. sí, sí. Ya, mire, ahí en el verso 9 dice, si confesamos, Juan se incluye. ¿Oyeron? ¿Vea? Si decimos, Juan se incluye. Este pasaje es un pasaje para creyentes. O sea, la confesión del pecado es un asunto de la familia de Dios. Es algo entre el Padre Celestial y sus hijos. El pecado nunca causa la pérdida de la salvación, sino que causa la pérdida de la comunión con Dios. Y esta comunión puede ser restaurada cuando un creyente confiesa su pecado a Dios. ¿Me entienden? Confesar significa mencionar los pecados ante el Señor o estar de acuerdo con Dios. Usted no necesita mencionar sus pecados ante Dios. Él los conoce. Él conoce cada uno de nuestros pecados cometidos después de ser salvo. O sea, confesar es admitir que hemos pecado. Proviene de la palabra griega homologeo, que significa decir la misma cosa. Dios dice, eres pecador. Nosotros respondemos, Señor, admito que soy un pecador, que estoy al descubierto ante tus ojos. Y te confieso que he cometido el siguiente pecado. Y el Señor contesta, bien hecho, yo ya lo sabía. Solo esperaba que tú me lo dijeras. No te preocupes, tus pecados ya han sido pagados por mí en la cruz. ¿Entiendes? Acuérdate que está el perdón posicional y está el perdón paternal. Vamos a ilustrarlo aquí. Yo pongo mi fe en Cristo, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo mi fe en Cristo, vengo a ser parte de la familia de Dios. ¿Oyeron? Y entonces, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, entro a tener comunión con Él. O sea, el círculo blanco de en medio es comunión. El círculo amarillo es la familia de Dios. ¿Oyeron? Muy bien. Si yo peco, me salgo de la comunión con Dios, pero no me salgo de la familia. Por ejemplo, sus hijos quizás alguna vez le han desobedecido a usted, quizás lo han irrespetado a usted, pero nunca dejan de ser sus hijos. Lo serán toda la vida. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando creímos en Jesús, voy a volver a repetirlo, es esto, hermano. Cuando, cuando yo puse mi fe en Cristo, hermanos, en Cristo, yo, hermanos, vine a ser parte de la familia de Dios y entré a tener comunión con Dios, ¿ya? Pero cuando peco, porque después de ser salvo, siempre los cristianos pecamos, hacemos algo malo, nos salimos de la comunión con Dios. Y eso es lo que pasaba cuando Juan escribe su primera carta, ¿verdad? Pero cuando confiesa, regresa a la comunión con Dios. ¿Entienden, hermanos, esta ilustración? La familia de Dios versus la comunión con Dios. Muy bien. ¿Es el pecado el problema entre un inconverso y Dios? Bueno, veámoslo, San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, la cruz de Cristo completamente trató con el pecado.
Eso significa que el problema principal entre el hombre y Dios no es el pecado. Si ustedes ven, la religión se enfoca, hermanos, en el pecado, pero el cristianismo se enfoca en su actitud hacia el Hijo. Si no cree, es condenado. O sea, que un inconverso no necesita confesar su pecado o abandonar sus pecados o dejar de pecar para ser salvo. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados, para salvarle. Una persona no es condenada por el pecado, sino por su incredulidad en Jesucristo. ¿Me entiende? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree es de la incredulidad. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces el pecado ha sido resuelto en la cruz. El pecado ya no es una barrera entre el hombre y Dios, porque Cristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ya hemos visto en estudios anteriores, ¿verdad? Entonces no es un asunto o cuestión del pecado, sino del Hijo. Es la incredulidad de una persona que causa la condenación, no son sus pecados personales. Pero el que no cree, mire, porque no ha creído, el problema es la incredulidad. Confusión 4. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Hermanos, a veces en las iglesias, en muchas iglesias, eh, ponen dos condiciones para ser salvo: arrepiéntete, arrepentido, y la fe en Cristo. ¿Me entienden? Eso es una enseñanza bien común. ¿Ustedes el arrepentimiento lo pondrían en qué categoría? ¿En obras o no obras? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo al, bueno, de acuerdo a la forma de ver de las personas, ellos parece que es obras, pero en realidad no son obras para mi criterio, Ajá. Miren porque la confusión. es como un cambio de mente, ¿verdad? Es Sí, básicamente cambio de parecer. sí, sí. Vaya, pero para la condición para ser salvo ponen dos condiciones: Ujú. arrepentimiento y fe, ¿verdad? Ponen dos condiciones. Nosotros hemos dicho que solo hay una condición para ser salvo. Una condición. Bien, óiganme bien lo que les voy a decir, hermanos, con respecto a esto. La palabra arrepentirse proviene de una palabra griega que significa cambiar de pensamiento. O sea, tener otra manera de pensar o cambiar la mente. Se puede usar en referencia al pecado, a Dios, a la salvación. Por ejemplo, los inconversos son instruidos en la Biblia a arrepentirse, pero nunca se refiere a arrepentirse de los pecados para ser salvo. Y volvemos a recordar que el pecado no es el asunto entre el inconverso y Dios. Veámoslo, por favor. Es una enseñanza muy común. Sí, muchos lo enseñan. Clarificación. Hermano Cristian, la clarificación, por favor. Amén. Puesto que sus pecados ya han sido pagados por Cristo, usted debe cambiar de pensamiento, arrepentirse acerca de creer en algo o alguien que no es Cristo Jesús para su salvación. Hechos 17, 30 y 31. Muy bien. Hermanos, hay un pasaje que ahorita yo no lo recuerdo, pero creo que está en... ¿Se acuerda de dos hijos? El pasaje no me acuerdo, pero me acuerdo de dos hijos que un padre les dijo: vean mi viña a trabajar. El primero dijo: sí voy a ir, y no fue. ¿Alguien se recuerda dónde está ese pasaje? Yo no me acuerdo ahorita, pero, pero el otro hijo dijo: no voy, y después fue. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No sé dónde. Creo que está en Mateo 21, hermano. Correcto, ahí está, 21, 28 creo que es. Búsquelo, por Sí, favor, hermano. ok. Sí, 21 del 28 al 30. Bien, bueno, Amén. vamos a leerlo. Vamos a leerlo un segundito aquí.
21, 28 al 30 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y Ujú. acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Ajá, siga leyendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien. Vaya, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? En esta ilustración bíblica que está aquí. Las rameras y los publicanos se habían salvado. Amén. Sí, se estaban salvando. Iban para el cielo. Y eran supuestamente los pecadores, ¿verdad? Y eran los pecadores, sí. Ajá. ¿Y qué pasó con los religiosos ahí? ¿Y vosotros qué les dice el Señor? No os arrepentisteis después para creerle. Bien. La pregunta es esta. ¿Cuándo es que se salva uno? Hay gente que cambia de mentalidad, pero no pone su fe en Cristo. Entonces, no se salva. Pero aquí en este caso, ellos sí cambiaron mucha gente, su forma en qué estaban confiando ellos. ¿Me entiendes? Y pusieron su fe en Cristo. O sea, el punto es que la condición para ser salvo es creer en Jesucristo. Es creer. Por ejemplo, yo, hermano, dejé, cuando yo creí en Jesucristo, dejé de confiar en lo que antes creía. Yo antes era un católico, ¿me entiendes? Confiaba en las obras, confiaba en muchas cosas, pero automáticamente yo cuando puse mi fe, dejé de estar confiando en la mano de esta mano, una de mis manos es que yo dejé de confiar en lo que estaba confiando y la otra mano es yo puse mi fe en Cristo para ser salvo. No sé si me entienden, hermano. O sea, ahora que yo soy salvo, hoy me arrepiento más, hoy cambio más de mentalidad. O sea, el arrepentimiento funciona más ahora que soy salvo, funciona más en mí, pues. Sí me arrepentí de algo, pero no es la condición. Hay gente que se arrepiente, no, es verdad, es cierto, es que la única condición es creer, es que Cristo pagó por nuestros pecados, es verdad. Eso es lo que estaba pasando con los publicanos y las rameras. Ellos creyeron, hermano, confiaron en la obra de Cristo, ellos se salvaron, hermano, y estos religiosos, hermano, nos querían dejar de confiar en lo que estaban confiando antes y poder poner su fe en Jesucristo, hermano. No sé si me entienden el punto, hermano. ¿Me entienden el punto, hermano? Estoy diciendo, puesto que sus pecados ya han sido pagados por Cristo, usted debe cambiar de pensamiento, arrepentirse acerca de creer en algo o alguien que no es Cristo Jesús para la salvación. ¿Entiende? Entonces, hermano, ¿cuántas veces está escrito en la Biblia que los inconversos necesitan arrepentirse de los pecados para ser salvos? Hermanos, no hay ninguna vez. La exhortación de arrepentirse en el contexto de la salvación nunca se refiere al pecado. No se puede encontrar arrepentimiento en el Evangelio de Juan, sino creer. ¿Ya? Y lo vemos solamente dos veces en Romanos, pero el contexto no es la salvación. Tenemos que tener cuidado siempre. Acuérdense de las cuatro letras hermanos del estudio bíblico, ¿va? Las cuatro C del estudio bíblico. Contexto, contenido, compare, concluye. ¿Me entiendes? Allá en Nicaragua, no, en Honduras, hubo un pastor que me dijo ahí que entró en shock cuando yo toqué este punto,
hermanos. Y yo tengo aquí una, ¿cómo les puedo explicar? Una explicación sobre, más detallada sobre el arrepentimiento, que la voy a estar dando posteriormente a ustedes para clarificarles un poquito más sobre esto. Pero quiero decirles que aquí es donde la gente entra en shock, hermano. ¿Me entiende? Porque estamos mencionando que la única condición para ser salvo es la fe sola en Cristo solo. ¿Entiendes? Bien. Entonces estamos aclarando las confusiones. Las confusiones. Ahí, pastor, ahí es solo una, una pregunta ahí, ya que estamos hablando de eso, ¿eh? Dígame. Eh, Depende del contexto en el lugar que se escribe el texto. Por ejemplo, en Hechos 3:19, se puede ver que dice arrepentidos y convertidos. Sí. Bien. Ajá. Tienen que ver una cosa ustedes ahí, hermano. El libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Es un libro de transición. O sea, donde pasamos de la ley a la gracia. Y habían cosas que todavía de la ley que se estaban enseñando. Si usted ve cuando aparece Juan el Bautista, ¿cuál era el mensaje que él traía en Mateo 3? ¿Alguien sabe? Juan hablaba de arrepentimiento, Arrepentimiento. generación. Sí, exacto, exacto. Arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el mensaje hermano, la iglesia todavía no estaba en esa época. La iglesia ni existía, la iglesia nació en Hechos 2, ¿me entiende? Ustedes tienen que entender que, hermanos, la iglesia pasó por una transición de la ley a la gracia. Y por eso habían cosas de la ley que, hermanos, se practicaban todavía y el mensaje del arrepentimiento era un mensaje, hermanos, que Juan el Bautista leía a generación de víboras, cambien de manera de pensar. Les decía él, va, cambien su manera de pensar. ¿Y cuál era su manera de pensar? Va, veamos ahí en Mateo 3, por favor. Vamos a ver ahí. Para que hermano Cristian, busquemos Mateo 3, por favor. Amén, hermano. Ya lo Lea estoy buscando del aquí. verso 1, del verso 1, por favor. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien. Entonces, Juan, el Bautista, empezó a predicar el mensaje del arrepentimiento. Acuérdese, oiga bien, contexto. La iglesia no existía, no había nacido la iglesia. Las enseñanzas para la iglesia no existían todavía. Necesitamos entender eso, hermano. Entonces, arrepiéntanse. ¿A quiénes les dice arrepiéntanse? Sigamos leyendo, hermano Cristian. Amén. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, Ujú, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ujú. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, Deténgase, porque, amén, deténgase. Dentro de sí mismo decían que ellos, por ser descendientes de Abraham, iban a ir al cielo. amén, ¿Ya?
por ser descendientes de Abraham iban a ir al cielo. No piensen ustedes que por ser descendientes de Abraham van a ir al cielo. No, no piensen. Sigo leyendo. Y Cambien de solo, mentalidad. pastor, solo quiero decir, la prueba número uno para mí es que Aquila y Priscila le enseñaron el evangelio correcto a Apolos, porque el ¿Sí? evangelio de Apolos era el evangelio de Juan el Bautista, el evangelio de Correcto. arrepentimiento. Sí, Y ahí en la correcto. palabra dice que ellos le enseñaron Más con exactamente. claridad, Sí, exactamente, el ¿verdad? camino del Señor. Sí, correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso le estoy diciendo yo, hermanos, contexto, contenido, compare, concluya. O sea, para llegar a conclusiones correctas, hay una interpretación correcta. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mire, esto de ser pastor no es fácil, hermano. La gente va a creer como nosotros le enseñamos. Si le enseñamos mal, la gente va a creer mal. ¿Me entiendes? Esta es una confusión. Imagínate que nosotros le dimos a la gente. Mira, aquí viene otra confusión. Mire, se la voy a enseñar. Mire, aquí, mire, permítame. Aquí quiero ver. Ya le digo. Aquí. Esta confusión. Esta es la última que vamos a ver. Lea la hermana Cristian, por favor, esta confusión. Amén. Invita a Cristo a entrar en tu corazón o en tu vida. ¿Ya lo han hecho ustedes? ¿Ya le han dicho a la gente, ábrele la puerta del corazón al Sí, Señor? Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Si yo tomo ese versículo y lo aplico a un inconverso, hermano, estoy haciendo no exégesis, sino eigesis. Estoy metiendo mi idea al pasaje. Observen, por favor. ¿Quién está usando esta respuesta incorrecta hoy en día? Muchos. Veamos aquí. Hermano Cristian. Clarificación. Cristo Jesús entra en su corazón cuando pone su confianza en Él, no como la consecuencia de invitarlo a entrar. Muy Juan bien. 1:12, Gálatas 4:6 y Gálatas 2:20. Vale, quiero que busque, aquí no está ese pasaje, pero quiero que busque Efesios 3:17. Si no me equivoco ahorita porque no me acuerdo muy bien, pero quiero que lo busque. Permítame, hermano. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Muy a fin bien, de que arraigados y cimentados en amor. muy bien. ¿Cuándo es que Cristo va a entrar al corazón, hermano? ¿Cuándo va a entrar Cristo en el corazón? cuando creamos. Por fe, Sí, sí. por fe. Cuando ponemos nuestra fe en Él. Ese día que ponemos nuestra fe en Él, Él va a entrar. Pero ¿qué hacemos nosotros con la gente? Hermano, le decimos, invite a Cristo a entrar en su corazón. ¿Cómo va a abrir el corazón una persona, hermano? ¿Se acuerdan de una mujer en el libro de los Hechos? No me acuerdo del pasaje ahorita, pero en el libro de los Hechos hay una mujer que ¿quién le abrió el corazón? ¿Fue ella o fue Cristo el que se lo abrió? ¿Alguien puede buscar ese pasaje que está en el libro de los Hechos? No fue la muchacha endemoniada, ¿va? No, esa no, no creo que No, fue pero esa. tal vez puede buscarlo ahí Sí, en el. yo lo voy a buscar aquí en la Sí, aplicación. sí. Hay una persona en el libro de los Hechos que Cristo le abrió su corazón. No fue ella, hermano. Amén, amén. Lo voy a buscar. Me acuerdo del caso, pero no me acuerdo el pasaje ahorita. Probablemente sea Hechos 16:14, Lidia. Léalo. Esa es, sí, correcto, esa es. Permítame que me... Permítame. Sí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Ujú. que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien, ese es el pasaje. Correcto. ¿Qué les parece? Un inconverso, mire, le decimos, deje el pecado, deje esto, deje esto. A un inconverso le estamos diciendo eso. Con que nosotros que somos creyentes, hermanos, a veces no dejamos algunas cosas, el orgullo, que es uno de los pecados más tremendos que Dios odia. ¿Me entiende? O sea, quiero que entendamos que la condición para ser salvo es cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Vea? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Léame, hermano Cristian, este que está en la pantalla. Amén, hermano. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bien. ¿Cuándo fue que envió el Espíritu Santo Dios? Cuando creímos en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y qué de Apocalipsis 3:20? Bien, ¿a quién fue escrito este pasaje? ¿Quién me quiere decir a quién fue escrito este pasaje? A la iglesia de la Odisea. Muy bien, muy bien. Fue escrito a creyentes, pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Se lo aplicamos a los inconversos. Aquí está el Señor, mire, llamándole a la puerta de su corazón. Y el pasaje ni habla de corazón, hermano. No habla ni de corazón. Habla de comunión, ¿verdad, hermano? Comunión, es comunión. Yo estoy a la puerta, yo quiero tener comunión con ustedes, ya con la iglesia de la Odisea. Óiganme, escúchenme, permítanme entrar y cenar con ustedes y ustedes conmigo, comunión. Los evangelistas muchas veces usan el versículo para apoyar la práctica de pedir a Cristo que entre en el corazón de un inconverso. ¿Ya? No, hermanos, Cristo está hablando a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia tibia. Su falta de dependencia y comunión fue algo repugnante al Señor. Cristo les exhortó y les animó a regresar a la comunión con Él. ¿Me entiende? Eso es lo que hizo Cristo con ellos. ¿Ya? Contexto, contexto, contenido, contexto. Es una exhortación a creyentes para que tengan comunión con Cristo. No dice nada de pedir, no dice algo sobre el corazón, ni está ahí en la Biblia, en ese versículo, la palabra corazón. Está apelando a la iglesia de la Odisea que disfruten una comunión con Él. Les está extendiéndole, hermano, a la asamblea que ellos estaban tan tibios que no vivían vidas de comunión con su Salvador. Entraré a Él. Hermano, mire estas palabras. ¿Me entiende? Esta palabra entraré, ¿qué significa, hermano? Significa en el griego estar de cara o estar frente de. Cristo no promete venir dentro de un creyente, ya está dentro. ¿Me entiendes? Sino comunión cara a cara con Él. ¿Me entiendes? Comunión cenaré con Él. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, hermanos, veamos el contexto. ¿Está la palabra pedir aquí en el pasaje? ¿Entra el corazón? No. ¿Está la palabra invitar en el pasaje? No. ¿Está la palabra corazón en el pasaje? No, no.
Eso significa la palabra entraré. Estar enfrente de. ¿Me entiendes? Bien, entonces la palabra de Dios es muy clara, hermano, que la salvación es por gracia, por la fe sola en Cristo solamente. No confundamos a la gente con sabiduría humana, agregándoles condiciones no bíblicas al evangelio. Acuérdense que estamos en una batalla espiritual. El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos una encomienda, hermanos. Somos embajadores de Cristo y necesitamos, hermanos, ser claros en lo que predicamos.